Gracias a Dios, mi amigo y mi amiga, que el Espíritu Santo Él bendiga a todas las personas desde donde usted nos oye, en todo el planeta, porque esta es la idea y el deseo del Espíritu Santo, llegar a todos y a todas, sin importar géneros, sin importar razas, sin importar condición, sin importar religión, descartando, gente, todo aquello que separa al ser humano de Cristo. Porque todas estas cosas conducen a la fe de las personas a tomar decisiones equivocadas. Muchas de ellas dicen, yo no voy a creer en Cristo porque la vida me ha sido injusta, porque todo me ha salido mal, o porque yo vi el pastor hacer esto, oí un hermano hacer aquello, vi al religioso hacer aquello y esto y aquello y lo otro. Y muchas personas se desviaron de la fe verdadera, del espíritu de la verdad. La verdad se encuentra en la palabra, en la enseñanza que nuestro Dios nos deja a través de su palabra. La verdad está en su palabra, no está en una persona o en otra persona o en un templo o en un país o en una tierra. No, se encuentra en la palabra. Y cuando nosotros obedecemos entonces esta palabra, allí es cuando comenzamos a andar en el camino correcto. No vamos por el camino de nadie, de ningún hombre, de ninguna autoridad, de ninguna persona. Y digo esto no con afán de, de contradecir o hablar de personas, de pastores, de autoridades, de entidades, de instituciones. No es este afán, sino enseñando el camino de la verdad y la vida, que solamente es la palabra de Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Lo que usted escucha hablar de mí no es enseñanza de lo que pude haber aprendido teológicamente o hasta mismo de un obispo o de un pastor, sino son las vivencias con Cristo. Y lo que me hace, me hizo y me hace y me hará caminar con Cristo hasta mismo luego de la muerte, después de morir. Porque el apóstol Pablo en el primer libro de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 16, él enseña sobre esto. Y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Mm? Es claro en esta palabra. Si los muertos no resucitan, los muertos vendríamos siendo yo, primeramente, como ejemplo. Yo muero hoy. Mas si mi alma, mi ser, mi todo lo que soy hoy, ¿né? Esto tan hermoso que Dios me dio, esta vida que Él me regaló. Es un presente, la vida es un presente. ¿Mm? Si se termina todo esto hoy en mí y yo no resucito con Cristo, ¿no es cierto? Yo, no sé, desaparezco de, de los pensamientos de Dios sin recordarse de mí. Tampoco Cristo entonces resucitó. Y sabemos que eso no es así. Sabemos que Cristo vive. Vive en nosotros, vive en nuestro pensamiento, vive en nuestra alma. Y sabemos que Él también vive dentro de nosotros, mas también en nuestro exterior. Entonces aquí comprendemos que la fe no solamente ella nos conduce por los caminos en esta vida, siendo guiados por su palabra,
sino que también, como dijo el rey David, luego, más allá de la muerte, tú nos conducirás más allá de la muerte. Por esto que hay personas que creen y hay otras que verdaderamente creen. Hay personas que creen que serán bendecidas. Hoy saldrán de su problema y están luchando con fe. Esta fe que ella está usando para vencer la miseria, porque ella no acepta la miseria, no acepta la derrota. Esta fe le va a dar la victoria en Cristo. Y ella va a lograr tener su casa, su departamento, su negocio. La persona que no acepta vivir sola, no acepta vivir sola. Ella quiere una pareja, quiere un matrimonio, quiere formar una familia. Ella tiene un propósito firme con Dios. Ella va a alcanzar todo esto. Y ella lo va a lograr en Cristo, porque se lo propuso con fe y está caminando hacia esto. Más tarde todo se realiza. Mas ¿de qué serviría toda esta ganancia si hasta mismo ni yo ni usted creeríamos que luego de morir, luego de ser, de terminar nuestro presente aquí en la tierra, no resucitamos con Cristo? Y hay gente que no tiene fe para creer en la resurrección. La resurrección es la salvación. Esto nos demuestra nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando al tercer día Él resucita de entre los muertos. Allí Él fue salvo, fue salvación eterna, para eternamente vivir y reinar junto con su Padre. Nosotros también queremos lo mismo y tenemos que tener esta fe de creer en la resurrección de nuestra alma, de entre los muertos, porque un día vamos a fallecer. Yo un día voy a fallecer. Y yo no quiero que el sepulcro cante victoria. No quiero que el sepulcro cante victoria sobre mí y digan todos mis enemigos en el infierno, no resucitó porque no creyó. Si yo no resucitar con Cristo, por no creer en la resurrección de los muertos, entonces iré para el infierno. Y eso yo no lo acepto, por esto yo creo en toda su palabra. Y creo que Cristo resucitó. Para poder resucitar, entonces debo de creer que Cristo resucitó también. Y que Él está vivo en mi vida. Y la única forma que Él se demuestre vivo en mi vida es si yo camino con Él en su palabra, en espíritu. Un alma rica en Cristo, no rica de dinero. Esto no resucita. Puede haber panteones de mármol negro, pulido, ¿no?, con placas de bronce, y pueden mandarle hasta mismo también coronas inmensas de flores exquisitas, hermosas, ofrendas florales, muy lindas, caras, carísimas, con tarjetas bordadas y todo lo que quiera, para un funeral hermoso, con un cajón de madera seleccionado y todo un terreno allí para sepultarla. Mas, ¿de qué serviría todo esto si esta persona no creyó en la resurrección de su alma? Ella no creyó en el Cristo que resucitó, que venció el sepulcro. Ella pudo haber creído, tal vez, como muchos dicen, era cristiano, él creía, por eso él conquistó esto, por eso se sanó, por eso se liberó, por esto prosperó, por esto él creyó, sí. Mas, ¿y si él no creyó en la resurrección de su alma? Creyó en todas las conquistas materiales, en el presente de esta vida, mas no creyó en la resurrección. Fue vano creer entonces. Fue en vano creer. Por este es el mensaje, para que no sea en vano,
lo que usted cree hoy. Porque tal vez usted vive la fe de Abraham en la obediencia. Vive en la fe de Moisés también. Como Moisés salió de Egipto para no volver usted al Egipto nunca más, volver atrás. Cuando Moisés volvió a Egipto para recuperar al pueblo que estaba esclavo, él volvió, pero acompañado del Todopoderoso. ¿Entendió? Él ya no volvió siendo el Moisés aquel que no iba a vencer, sino él venía con refuerzo de los cielos, del reino de los cielos. ¿Entendió? Entonces, mi amigo y mi amiga, hay que caminar en la fe. Hay que caminar como Abraham, hay que caminar como Isaac, hay que sembrar al 100 por 1. Recuérdese todo lo que hablamos en los audios atrás. Hay que despedazar el león como Sansón, con sus propias manos, y el Espíritu de Dios vino, y entonces prosperar, claro que sí. Pero aparte, acuérdese, todos los sábados o el domingo, el día que usted oye estos audios, esta orientación espiritual para su alma, para enriquecer su alma, es para que usted aprenda a tener la fe para resucitar. Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar junto con Él. Vamos a resucitar y tendremos vida eterna. En el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No sirvió creer. Aún estáis en vuestros pecados. Aquí hay otra parte. El pecado tiene poder para que la persona no resucite de entre los muertos. Cristo resucitó porque Él no cometió pecado, es el Cordero Santo, sin pecado. Su sangre nos lavó. Pero si yo aún contengo en mis prácticas pecados, este pecado le dará poder al sepulcro. Y cuando digo el sepulcro es que la persona no va a resucitar. No va a resucitar su alma para que su alma tenga el descanso eterno con Cristo. Entonces ahí el sepulcro tiene victoria. Tiene victoria sobre estas personas, sobre estas almas. El pecado es lo único que interfiere la salvación. Es el pecado. El pecado es lo único. Mas si usted me dice ahora, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, hoy, ahora, entonces debe de buscar el perdón. Y entonces Cristo te perdona. Ahora mismo Él te perdona, ahora mismo. Sin importar el error, la falla. Él ahora mismo te perdona y ahora mismo usted comienza a caminar en su voluntad, en su presencia y en su palabra. Y entonces allí su fe no será vana. Allí su fe ya será una fe que te conducirá realmente a la resurrección junto con Él. Dice, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que durmieron en Cristo en pecados, estos perecieron, no vencieron la muerte. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este último versículo, el apóstol Pablo, él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El ejemplo es exacto, es esperar solamente en Cristo, solamente en Él. En Él vamos a tener esta dignidad, dignidad de resucitar junto con Él como Él resucitó. Todas las ganancias que Cristo logró estando aquí
entre nosotros hasta el sacrificio de la cruz y luego la resurrección. Todo lo que Él logró, nosotros también lo logramos. Como Él venció, nosotros también vencemos. Siempre y cuando sea Él solamente nuestra única esperanza, nuestra única guía. Y todo el pueblo, todo el pueblo tenga esta fe, este querer, este amar de esta forma la palabra de Dios, sin contradecirla, sin negarla. Y entonces allí se manifestará esta fe sobrenatural que conducirá las almas a la resurrección eterna.